El presente video corresponde al segundo video de la guía número 2 del curso de física del grado noveno. Iniciamos con una frase representativa del rapero de calle 13, René Residente. Mantener la gente inteligente abajo sin crecer, o sea, sin estudiar, es la regla más importante de un idiota con poder. El ejemplo está relacionado con una expresión que relaciona la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y la distancia. Voy a señalar las cantidades. En la parte izquierda tenemos la velocidad final, esta está al cuadrado. En la parte derecha tenemos la velocidad inicial, también está al cuadrado. Y después dice 2 veces a, que a representa la aceleración, por la distancia. En el ejercicio piden determinar la aceleración. Entonces, para determinar la aceleración hay que despejar de esa expresión la aceleración. Como ya vimos antes, para poder despejar la aceleración, entonces se debe restar la velocidad inicial. Algunos estudiantes dirían, pues la paso al otro lado a restar, pero eso no existe en matemáticas. Entonces lo que debemos hacer es una resta de la cantidad. Velocidad final menos velocidad inicial. Ya hemos simplificado la velocidad inicial en la parte derecha. Entonces queda 2 veces la aceleración por la distancia. Después, para terminar y despejar la aceleración, hay que dividir entre 2x para poder quitar el 2 y quitar el x. Divido en los dos lados de la igualdad, entonces me queda que la aceleración, como ya vimos en otros videos, se puede determinar a través de la expresión que estoy colocando. Es decir, la aceleración es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Esto se presenta cuando un movimiento es acelerado y la aceleración es constante. Esa ecuación es válida solamente para movimientos acelerados con aceleración constante. Una característica del ejercicio es que la persona se mueve inicialmente con una velocidad de 1.5 metros por segundo y después pasa a una velocidad de 9 kilómetros por hora. La característica es que las dos están en unidades diferentes, es decir, tenemos 9 kilómetros por hora en unidades de kilómetros por hora y la otra está en metros por segundo. Entonces debemos cambiar, bien sea la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo o la de metros por segundo a kilómetros por hora. Voy a cambiar 9 kilómetros por hora porque la distancia está en metros. Entonces queda, para poder hacer esto, decimos que cada kilómetro tiene 1000 metros y decimos que cada hora tiene 3600 segundos. Podemos simplificar entonces horas con horas y podemos simplificar kilómetros con kilómetros. De esta forma entonces obtengo una velocidad de 2.5 metros por segundo. Esa es la cantidad que representa la velocidad final. Entonces por acá tenemos la operación. Entonces 2.5 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado sobre 2 veces la distancia, que es 100. Entonces quedaría una aceleración de 0,02. En el ejemplo 2 tomamos la misma expresión, pero esta vez piden determinar la distancia recorrida. Entonces en la distancia recorrida la expresión queda muy similar a la anterior. Es decir, se puede determinar la distancia como velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial sobre 2 veces la aceleración. El procedimiento está por acá señalado. Primero restamos la velocidad de tal forma que simplificamos la velocidad. Después dividimos las dos cantidades entre 2 veces la aceleración. Entonces simplificamos 2 veces la aceleración y solamente me queda x. En el enunciado dice que la velocidad inicial es 72 kilómetros por hora y después pasa a una velocidad de 20 metros por segundo con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. No puedo restar una velocidad de kilómetros por hora con una velocidad de metros por segundo, entonces debo hacer nuevamente la conversión de unidades. 72 kilómetros por hora para pasarlo a metros por segundo, entonces multiplico por 1000 y divido entre 1600. 72 se multiplica por 1000 y se divide entre 3600. La razón es que cada kilómetro tiene 1000 metros y que cada hora tiene 3600 segundos. Entonces divido entre 3600 y multiplico por 1000 y me da una cantidad de 20 metros por segundo. Entonces inicialmente tenía 20 metros por segundo y pasó a 25. Hacemos la operación, 25 metros
por segundo al cuadrado menos 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces dividido entre 2 veces la aceleración que decía el ejercicio que era 0,5. Entonces queda 625 menos 400, daría una distancia de 225 metros. Elevando las dos cantidades al cuadrado, se restan y después se dividen entre 2 veces la aceleración. ¿Por qué el resultado es 1? Porque es 2 por 0,5. En la actividad tenemos dos enunciados idénticos a los ejemplos, en el sentido de que me dan dos velocidades y piden determinar, por acá dice determinar la aceleración. ¿Cómo se determina la aceleración? Pues ya sabemos que la aceleración se determina como una variación de la velocidad, pero la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la distancia. Entonces solamente tenemos que reemplazar los valores. Dice que tiene una velocidad de 9 kilómetros por hora y una velocidad de 72 kilómetros por hora. Entonces se puede trabajar con esos valores. Entonces quedaría 9 al cuadrado menos 7.2 al cuadrado, y podemos trabajar con esos valores porque están en el mismo sistema de unidades, kilómetros por hora y kilómetros por hora, dividido entre 2 veces la distancia. Entonces quedaría 2 multiplicado por 0,2. ¿Por qué 0,2? Porque dice 200 metros y 200 metros es igual a 0,2 kilómetros. Como trabajé las velocidades en kilómetros por hora, pues entonces la distancia debe estar también en kilómetros y acá pues obtendría el resultado. En el caso del segundo ejemplo también es similar el segundo ejercicio. Es similar al segundo ejemplo, piden determinar la distancia. En este ejercicio, pues determinar la distancia sería x igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado y dividido entre 2 veces la aceleración. La aceleración dice que es 0,25, entonces daría 2 por 0,25. La velocidad dice que es 90 kilómetros por hora y después pasa a 30 metros por segundo. En este caso hay que hacer una conversión de unidades porque tenemos 90 kilómetros por hora y 30 metros por segundo. Preferiblemente pasamos los 90 kilómetros por hora a unidades de metros por segundo para poder hacer la resta entre cantidades que tienen la misma sistema de unidades y dividido entre 2 veces la aceleración. Por acá tiene unas conversiones inicialmente, por acá donde estoy subrayando. Entonces, una aceleración de metros por segundo al cuadrado, trasladarla a kilómetros por hora al cuadrado. Y también una velocidad de metros por segundo, trasladarla a kilómetros por hora. Entonces, con este video terminamos el curso de física del grado 9. Es el segundo video de física del cuarto periodo y nos sirve para contestar el segundo test.